Vamos a abrir la Biblia en Hechos 2. Hechos capítulo 2. Gracias. Versículos del 42 al 47. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la vida de los primeros cristianos. Esa era una iglesia viva. ¿Sí? Y ese es un poco el título que le voy a dar, una iglesia viva. Ahora, ¿qué encontramos en estos versículos que he leído? Vamos a desgajar Hechos, el capítulo 42, el versículo 42, perdón. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son trazos que deberían caracterizar a toda la iglesia. A esa iglesia que está abierta a la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y yo saqué cuatro cositas. Primero, la enseñanza apostólica. Leemos lo que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo. Yo creo que esa parte la tenemos. O sea, no. Heriberto siempre nos instaba a eso, ¿no? Es una comunidad que estudia. La primera cosa que Lucas dijo sobre la iglesia es que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora, imaginémonos, hacía poquito que Pedro había dicho ese discurso y se entregaron 3.000. Eso eran los que perseveraban, los nuevitos, los recién convertidos y llenos del Espíritu Santo. Ahora, observemos, había milagros, prodigios, pasaba de todo, pero estos nuevos convertidos no se dedicaron a tener
esa experiencia mística con el Señor, esa experiencia mística con el Espíritu. Ellos querían aprender de la palabra. Hoy en día vemos las iglesias, todos quieren sentir algo adentro del templo. O sea, el que no siente algo en un lado se va a otra iglesia, se va a otra reunión. Estos primeros convertidos no eran así. Tenían hambre de la palabra. Amén. Perseveraban en la doctrina y querían aprender todo lo que era posible. Tenían hambre de la verdad. Ahora, ¿cómo lo aplicamos ahora? Porque ahora los apóstoles no están. ¿Sí? Pero los apóstoles no dejaron la doctrina, las enseñanzas. Nosotros tenemos la Biblia. ¿Sí? Vamos a buscar un par de versículos que nos habla sobre la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la que tenemos que comer todos los días, constantemente. Esa es la que nos vivifica también. Muchos dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Esta palabra es viva y eficaz, como lo leímos recién. Una iglesia viva es una iglesia bíblica. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo es eso? Y donde los padres le enseñan la palabra a los hijos. Los miembros de la iglesia leen la palabra. Se puede manejar la vida, las situaciones a través de la palabra, porque está todo acá. Nosotros tenemos un resumen, que es muy importante, Puerta, Camino y Meta, donde nos habla de las distintas situaciones. ¿Sí? Pero acá está todo. También hay que vivirla. Leerla para aprenderla, aprenderla para vivirla. Es fácil, entre comillas, y práctico. De esta forma la iglesia se renueva. Se renueva constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor también te habla a través de la palabra. Amén. El segundo trazo. Vamos a ir. La comunión y la ayuda mutua.
Leíamos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La segunda marca que encontramos es el amor y el cuidado mutuo entre los discípulos. La primera marca es el estudiar la palabra. La segunda es la comunión. La palabra comunión es koinonía. Este término describe aquello que tenemos en común, lo que compartimos como creyentes en Cristo. Ahora, esto se refiere a dos verdades que se complementan. En primer lugar, compartimos la gracia de Dios. ¿Sí? El apóstol Juan comienza su primera carta, primera de Juan 1:3, que dice: nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? El apóstol Pablo habla de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Nosotros participamos en común en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Esa es la comunión que tenemos. Ahora, el segundo aspecto de la comunión, de la koinonía, es que también tenemos en común lo que damos. Este es el aspecto que Lucas da énfasis. El adjetivo de koinonía, el adjetivo koinónico, significa generoso. Lo que tiene que ser un discípulo lleno del Espíritu Santo, generoso. Lo que tengo te doy. Lo hemos hablado la última vez. En este pasaje Lucas describe la generosidad de los primeros discípulos. Y vamos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 44 y 45. Y prestemos atención. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, tenían en común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también la generosidad. Y el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, el versículo 45 nos perturba. ¿Sí o no? Nos perturba. ¿Vendés tu casa? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir. A veces preferimos saltar ese versículo. A mí me pasó. O lo leemos de corrido, ¿no? Como para que es como que pase medio desapercibido. Hablo por mí, ¿eh? ¿Y por qué? Y porque queremos evitar este desafío. Porque es un desafío. Ahora, debemos imitar literalmente a estos creyentes que vendían. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Que hagamos esto. Que vendiéramos todo. Que lo repartiéramos. No. El Señor llamó a algunos de sus discípulos a una pobreza voluntaria total. Algunos.
Y tenemos base bíblica, ahora la vamos a leer. Al joven rico, por ejemplo, a ese le dijo expresamente, no aceptó. Yo creo que se lo decía para su bien. Se ve que estaba tan atado con lo que tenía que lo quería liberar. Ahora, en la historia tenemos a Francisco de Asís. Hay una película, Hermano Sol, Hermana Luna, se daban en el siglo pasado. Bueno, los chicos por ahí no la conocen, pero sería bueno que la vean. Es una persona muy... y nosotros la vimos varias veces, ¿no? Muy rica, que vendió, regaló todo y salió desnudo. O sea, en la película pasa eso. Se desnuda y sale caminando desnudo. Le tiran un trapo arriba y ahí empezó la obra. Yo creo que Dios lo usó para mostrarle a la iglesia de ese momento la opulencia que tenía, ¿sí? Y la pobreza que había en el mundo. Más recientemente, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que vivió en la pobreza para los pobres, y donde si leemos un poquito la historia, muchos iban a darle para que los nombre, y no transó con nadie. Ella decía que la obra era de Dios y Dios proveía. Y Dios le proveyó. Todo esto nos recuerda que la vida no consiste en los bienes que poseemos. La decisión de vender las propiedades fue una decisión voluntaria. Y acá viene la parte, ¿no? Cuando pasamos al versículo 46, lo vamos a leer. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no todos vendían las casas, sino no podían partir el pan en las casas. Era para algunos. Así que bueno, podemos suspirar tranquilos. No es para todos. ¿Sí? Los discípulos se reunían en sus casas. Quiere decir, continuaban teniendo casas y propiedades personales. Ahora, el primer fruto es el amor. La iglesia cuidaba de los pobres y de sus necesidades. Esta es una actitud que debe caracterizar a la iglesia de todos los tiempos. Amén. La comunión, la disposición de compartir generosa y voluntariamente es un principio permanente. La iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa. La generosidad ha sido siempre una característica del pueblo cristiano, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Otra palabra que expresa la actitud de generosidad es la palabra gracia. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Si Él da todo de gracia, si nuestro Padre es generoso, nosotros también tenemos que ser generosos. Amén. Yo me siento muy identificado con esto, y más en esta época. Yo vivo en un lugar donde es muy humilde. Bueno, ahora la humildad está por todo lado, muy pobre. Se ve por todo lado carritos. Veo chicos descalzos y con todo lo que... Y uno no sabe cómo. No puede suplir todo. Ahora yo pienso, nosotros como iglesia, ¿no tendríamos que abolir
la pobreza, por lo menos entre nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Lo que leímos recién en Hechos 42. Entre nosotros no tendría que haber necesitados. Ahora, esa es una forma de evangelizar también, ¿eh? Que el mundo lo vea. Yo la última vez hablé también donde, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Esa no será parte de la manifestación? Yo lo dejo para que oremos. El trazo número 3. Oración y reverencia. Sigo en el versículo 42, que habla, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos no eran solo fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, también se reunían y participaban junto en el partimiento del pan y las oraciones. En Hechos 2:46 lo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, el partir el pan se refería a la cena del Señor. Y probablemente también había un ágape, se juntaban a comer, a estar juntos. Notemos que habla de las oraciones, no de la oración privada. Nuestra relación con Dios la tenemos que tener. Es otra oración. Habla en las oraciones en conjunto. La iglesia de la casa. La Biblia habla mucho sobre la iglesia de las casas, que es un grupo casero. ¿Por qué no nos podemos juntar a compartir y a orar? Perseveraban unánimes en el templo. Esa es la parte institucional. ¿Qué templo? El templo de los judíos. Ahora, ellos habían aceptado a Cristo como su Señor e iban al templo de Jehová a adorar al Señor. Ahora, yo no creo que participaban de todas las cosas que se hacían en el templo, porque en el templo todavía se sacrificaba. Sí, no lo tengo bien claro, yo lo voy a seguir estudiando esto, estoy buscando, pero en el templo en esa época todavía se sacrificaba. Y los cristianos no necesitaban esos sacrificios, ya lo había hecho Jesús. Pero participaban en la alabanza, en la adoración. Después seguían la otra parte. Y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Esas eran las reuniones más informales y espontáneas. Sencillez de corazón, con alegría y con sencillez de corazón. Alegría es un gozo exuberante. Dios había enviado a su Hijo al mundo
había derramado de su Espíritu Santo. ¿Cómo no estar alegres? El fruto del Espíritu es amor y también alegría o gozo exuberante. El cuarto trazo, una evangelización continua. Seguimos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, una iglesia viva es una iglesia evangelizadora. Hasta aquí consideramos que el estudio, la doctrina y la oración que nos habla Lucas, porque se perseveraban en esto, ¿no? Eran los hechos característicos de la iglesia llena del Espíritu. Desde el día de Pentecostés aprendían de los apóstoles, ayudaban a los necesitados, adoraban a Dios. Eso lo leemos en el versículo 42. Ahora, si el pasaje terminaría ahí, sería algo incompleto. Como que nos quedaríamos en casita, alabando al Señor, compartiendo. Tenés una necesidad, te ayudamos. Pero entre nosotros, digamos, nos rascaríamos, aquel que le pica, el otro lo rasca, y estaríamos todo bien. Hechos 2:42. Es un versículo hermoso. Se hacen hermosas predicaciones con eso. Pero bueno, está incompleto. Si hacemos eso solo, quedamos desequilibrados. No seríamos una iglesia armoniosa. El Señor, prestémosle atención a esto, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade hasta hoy a la iglesia los que van a ser salvos. Con la enseñanza, con el testimonio diario de los discípulos, la vida de amor hacia los demás, son los medios que Dios usa para hacer llegar su mensaje al mundo. Pero Cristo es el que añade. Amén. Ahora, vivimos en una época donde se confía mucho en el activismo. Corremos de un lado para el otro. Yo soy uno de ellos también, ¿eh? En la tecnología, es buena la tecnología. Yo hablé la otra vez que era medios, ¿no? Medios y métodos. Es un medio que lo podemos usar para bien, ¿o no? Tenemos que sacar el jugo. Ahora, pero tenemos que humillarnos y reconocer que solamente Cristo puede abrir los ojos de los ciegos, ¿sí? Destapar los oídos de los sordos y dar vida a las almas muertas. Nosotros tenemos que ir. Hoy se habló desde la alabanza hasta lo que hizo Claudio y Katy, ir. Un punto para tener en cuenta. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay dos cosas que siempre van juntas. No los añadía,
sin que sean salvos, ni los salvaba sin añadirlos. Lo voy a decir de nuevo. Hay dos cosas que siempre van juntas. No los añadía sin que sean salvos, ni los salvaba sin añadirlos a la iglesia. Salvación y pertenencia. Hoy eso se aguachentó mucho. Se le hace la oración de fe, se entrega al Señor y ya sos salvo. Pero la primera iglesia no hacía eso. Jesús era el que añadía a los que iban a ser salvos. El que es salvo tiene que pertenecer. Y yo agrego que para pertenecer, pertenecen los que son salvos a la iglesia. Son dos actos que van juntos. Jesús hacía esto cada día. El Señor hacía crecer día a día la comunidad. Sí. Añadía. Uno más. La evangelización no es un asunto ocasional. Debe ser algo continuo. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, se abre al mundo. Vamos a ser más prácticos. No nos tenemos que abrir al mundo. Salvo llamados, porque Claudio y Katy hicieron 1100 kilómetros, pero cuando fueron la primera vez, sintieron que tenían que volver. Amén. Fueron. Y fue de Dios porque hubo resultado. Por ahí nosotros nos tenemos que abrir a la cuadra, a la manzana, a los compañeros de trabajo. No lo agrandemos tanto, porque si no podemos llegar a perder y no hacer nada. Propongámonos esa vida con propósito, que sea en lo poco primero. Pero tenemos que estar atentos. Ahí donde nos podemos meter. Donde nos podemos meter, tenemos que ir. Nos tenemos que animar. Puede ser que no sea, puede ser que nos equivoquemos, hasta que seamos cancheros, ¿no? Hasta que Dios te va a mostrar, vamos a aprender a discernir. Aquí sí, aquí no. El miércoles me pasó algo. Tenía que ir a visitar una vecina de acá, que cayó un día en el grupo casero. Su familia eran los perros y los gatos. Todos los cables cruzados. Y sabía de la palabra, toda, de punta a punta. Y yo la observaba, tuve que pararla un par de veces para poder seguir la charla. Se acomodó. Por último nos juntamos y yo le dije, los animales son tus mascotas. Vos podés tener familia. Acá podés tener familia. Se quebrantó, lo aceptó, oramos por ella. Listo, a los 3 días le pegó una ACV. Una mujer que vino en bicicleta, se la veía sana. Bueno, Mabel buscó con el teléfono, se comunicó con ella, primeramente le consiguió ambulancia, la internaron. Después la fue a ver un par de hermanas, no la dejaron pasar, porque era para los familiares nada más. Pero bueno,
Ya sabíamos dónde estaba. Yo el miércoles tenía que ir, me había propuesto ir. Y no fui. Sentí de ir a visitar a un empleado que se jubiló, sigue trabajando, nos conocemos hace 55 años, o sea que es empleado, somos amigos, soy el padrino de casamiento, un montón de cosas. No se quiere ir al taller, se jubiló pero no se quiere ir. Y tiene un hijo que de grande empezó a tener problemas mentales. Se le perdió el hijo. Hacía como 10 días. Pasó la foto, la pusieron todos los estados. Mi hija mandó para todas las comisarías para ver si lo podían encontrar. Chico bueno, alto, elegante, siempre hizo gimnasia, se cuidaba las comidas, o sea, era enfermero, o sea, bien hablado, no es violento. Desapareció. Lo voy a ver a este hombre. La esposa desesperada se iba para la iglesia de San Cayetano, porque lo habían visto ahí, que estaba pidiendo comida. Lo veían por todos lados. Corría este matrimonio, me quedé con él y me miró y se puso a llorar. Él lloró 2 veces delante mío en 55 años. Son esos hombres de antes. Dice, tengo miedo que me llame la policía. Si me llama la policía es porque está muerto, dijo. Y lo agarré de la mano y le digo, vamos a orar. Y me dice, sí, oramos. Oramos, le pedimos al Señor que haga un milagro, que pueda aparecer sano y salvo. Y me fui. Al otro día apareció. Lo encontraron en La Plata. Lo encontró un amigo de él. Porque este chico era normal hasta hace 1 año y medio. Apareció, está en la casa. Me quedaba esta mujer. Y el viernes fui con Cristina, estaba en la clínica por acá, por Castelar. Castelar, ¿no? Aedo. Yo conozco más la ruta 3 que la ruta 7, ¿verdad? Me presenté y me hicieron pasar. Cristina se quedó afuera. Hablé con ella, está medio cuerpo paralizado, está lúcida, podía hablar, se acordaba. Me vio a mí, se abrió un poquito el ojo, se ve que todavía el párpado no lo puede abrir bien. Se acordó, oré por ella, le dejé tarea, ahora que puede estar en quietud, que pueda tener comunión con el Señor. Y yo sentí de decirle que empiece a hacer memoria de toda la macana que hizo en la vida y que se la entregue al Señor. Lo tenés que empezar de chiquita, de cuando eras chica. Digo, yo lo hice, le digo, en su momento, y yo me acordé cuando le había robado monedas a mi mamá para comprar bolitas. Sí. Desde ahí yo empecé. Digo, cuando llegues a la adolescencia, y le hago así, ahí vas a tener para... Y se reía mucho. Y me prometió que lo iba a hacer. Digo, entregarle todo al Señor.
Digo, te vas a sentir más liviana. ¿Y sabés qué? Te vas a santificar también. Yo no sé cómo va a seguir. Tiene medio cuerpo paralizado. Oré por eso y me fui. Cuando salí afuera estaba Cristina hablando con dos personas, que era una tía y una sobrina, que la habían empezado a ver. O sea, no estaba sola, tenía familia. Bueno, hubo ese contacto. Sabe que somos de acá. Yo digo, ¿cómo el Señor te cambia las cosas y vos no sabés por qué? Tenemos que animarnos. Tenemos que dejarnos guiar. Dejarnos guiar. Después vamos a aprender a discernir lo que es del Señor, lo que no, si es de Él, si es idea mía. Yo no sé si siempre lo vamos a poder aprender a discernir. Yo creo que no. Porque siempre nos queda esa duda. Me lo dijo el Señor, es idea mía, pero tenemos que ser obedientes. Nos vamos a ir dando cuenta. No vamos a ir poniendo canchero, Claudio. Relaciones renovadas. Las 4 señales que vemos en la iglesia primitiva, todas tienen que ver con nuestras relaciones. Lo primero que se menciona es la relación con los apóstoles. Nosotros con la palabra. Los cristianos se dedicaban a recibir y conservar las enseñanzas. También estaban relacionados entre sí. Perseveraban en la comunión. Se amaban unos a otros. Se cuidaban mutuamente. Ahí voy a hacer un alto. La relación entre nosotros. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Nos amamos. Tenemos que ser prácticos. No tenemos que correr todos para todos lados. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor va a añadir. Vamos a crecer como iglesia. Entonces vamos a tener que ser prácticos. Prácticos para amarnos. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos cuando te pica la oreja? Con el meñique. ¿Sí? Ah, no, yo estoy hablando del cuerpo. Con el meñique. Ahora, no tiene que rascar el meñique. Y el codo, por más que quiera, no la puede rascar. La rodilla tampoco, porque te podía calambrar. Esa practicidad en amor la tenemos que tener. El que está más cerca, el que lo está tratando, no corramos todo para todos lados. Porque nos vamos a chocar también. Amén. Ciertamente, también se relacionaban con Dios. ¿Sí? Lo adoraban en el templo y en las casas. Formal e informalmente. Esa palabra informalmente por ahí está. Pero en las casas sí, se juntaban con alegría, con reverencia. Finalmente los primeros discípulos estaban relacionados con el mundo. ¿Sí? Fuera de la iglesia. Por eso cada día se añadían más personas que recibían el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Amén. Y Él no abandonó la iglesia. El Espíritu Santo está. Muchas veces la iglesia se corrió. Nuestra responsabilidad no es esperar que el Espíritu Santo vuelva. Él está. Tenemos que reconocer su soberanía. Y
tenemos que humillarnos ante Él, ante su dirección. Tenemos que dejar que Él nos dirija, ante su plenitud, ante su poder. Si vamos, Él se va a manifestar con poder. Nos toca a nosotros animarnos e ir. Cuando estas cosas ocurran, nuestra iglesia se va a aproximar a esto que estuvimos leyendo, a la iglesia ideal, a la iglesia primitiva. Modelo tenemos, ¿sí? Y tenemos lo mismo que tenían ellos. El Espíritu Santo es el mismo. El amor de Cristo es el mismo. Tenemos que animarnos nada más. Vamos a orar. Espíritu Santo, tócanos, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, avivanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, vos nos salvaste con un propósito. Tenemos que glorificarte, Señor. Ahora, Señor, vos conocés el corazón de cada uno de nosotros. Cambialo. Cambialo. Hacenos más diligente. Hacenos menos temeroso. Más valiente. Pedro, cuando tuvo fe, caminó un poquito sobre las aguas. Y muchas veces lo criticamos porque se hundió. Oh, Señor, aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, tócanos a cada uno de nosotros. Vos nos trajiste aquí con un propósito. Oh, Señor, para glorificarte a ti, Señor. Señor, vemos el modelo de la iglesia cristiana. Señor, no queremos conformarnos con menos. Por eso te pido que aumente nuestra fe. Que podamos reconocerte como nuestro Señor. Ya sabemos que somos salvos, pero reconocerte como nuestro Señor. Obedecerte y servirte. Oh, Espíritu Santo, trae un avivamiento en cada uno de nosotros. Suplí, Señor, lo que vos conocés el corazón de cada uno. Sabés, Señor, que todos los que estamos aquí te amamos. Oh, Señor, sabés que te queremos servir. Oh, Señor, rompe esas cadenas que no nos permiten servirte, Señor. Quita toda duda. Oh, Señor, quita toda incredulidad. Aumentanos la fe, Señor. Oh, Espíritu Santo. Señor, yo sé que nos llamaste a ser una iglesia viva, una iglesia victoriosa, Señor. Oh, Señor. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque vos empezaste la buena obra en cada uno de nosotros. Sé que la vas a concluir, Señor. Oh, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Oh, Señor. Señor, yo te digo, heme aquí, Señor. Y vos, hermano, repetí lo mismo. Decíselo al Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, te quiero servir. Oh, Señor. Gracias. Y gracias también por la paciencia que no tenés. Amén. Amén.